Comienza con la venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Con la Venia, señoría, bienvenidos a Radio María. Un lunes más abrimos los micros de su despacho jurídico, ¿no? De su consultorio jurídico en Radio María, que cada lunes, cada 15 días, pues nos hacemos presentes en sus casas, en sus lugares de trabajo, en aquellos lugares, como siempre les digo, que donde ustedes escuchan Radio María, que puede ser el alto de un tractor, como nuestro queridísimo amigo Mariano, que nos oye desde Briva, como puede ser desde cualquier lugar de España y del mundo, a través de los canales de internet de la página web de Radio María, www.radiomaria.es, o desde las redes sociales también de Radio María. Bueno, pues un lunes más, como les decía, vamos a iniciar el programa de hoy con el permiso de todos ustedes. Hoy, si me lo permiten, vamos a hacer la tercera entrega. Ya hemos hecho 2 de la inteligencia artificial. La tercera entrega de, bueno, pues este pequeño, consultorio que estamos haciendo con referente a todo esto de la inteligencia artificial, pues destinada al mundo del derecho, como es el caso, y bueno, pues de alguna forma terminar de explicarles pues todo el trabajo que habíamos preparado para ahondar un poquito más en esta nueva realidad. Ya saben que pueden contactar con nosotros en el correo electrónico conlavenia@radiomaria.es, y también pueden hacerlo a través de la página web www.radiomaria.es. ¿Qué prefieren ustedes escribirnos? Pues como ya tienen ustedes el bolígrafo y el papel, y si no lo tienen, cójanlo. También pueden escribirnos a la dirección postal que les voy a decir a continuación, que es Avenida de Lanceros número 2 en Madrid, al programa Con la Venia, señoría, en Radio María España. Bueno, como ven, pueden ustedes mandarnos cualquier cuestión a través de todos estos medios, y nosotros gustosamente intentaremos atenderles. Ya saben que son ustedes muchos y que, en fin, vamos llegando hasta donde llegamos. Y poco a poco intentamos contestarles a todos ustedes y a todas las peticiones de programas que también nos hacen, como por ejemplo el de la mañana de hoy. Así que si ustedes nos dan su permiso, nosotros comenzamos. Tiene la palabra. Comenzamos en la mañana de hoy, comenzamos con la venia, señoría, y si me lo permiten, vamos a felicitar a todos los madrileños, porque este domingo pasado se celebraba la Almudena, Nuestra Señora de la Almudena, patrona de Madrid, que, celebramos siempre los madrileños. Bueno, yo por adopción, ¿no? Yo soy abulense, pero en definitiva aquí estamos en Madrid, y por lo tanto, allá donde fueres, aldo que vieres, pues también es la patrona de los que vivimos en Madrid y de todos los madrileños. Así que muchas felicidades a todos y cada uno de los madrileños, a todos esos gatos que nos escuchan y que han celebrado el domingo pasado Nuestra Señora de la Almudena. Nosotros vamos a comenzar, como les decíamos, con el programa de hoy, y vamos a seguir hablando de la inteligencia artificial. Vamos a seguir hablando de ese tercer bloque. Este es el tercer programa que, si me permiten, voy a estar con ustedes hablándoles un poco de inteligencia artificial, y ya de la parte final de toda la documentación que habíamos preparado para que todos ustedes puedan participar con nosotros, pues un poco de esta investigación, de este estudio que hemos hecho hoy, y que probablemente mañana ya no sirva, porque como esto va tan rápido, que es complicado el poder seguir la pista a la inteligencia artificial. Pero bueno, hay que hacer un esfuerzo de estar al día, y yo sé que muchos de ustedes pues también lo hacen día a día, y bueno, yo les agradezco ese esfuerzo y esa puesta al día en materia de estar informados, bien a través de canales como Radio María o
a través de lectura, que también, bueno, pues lectura jurídica, que es la que yo recomiendo, que también es una forma de instruirse, ¿no? A través de las distintas normativas y los distintos reglamentos, un poco farragosos muchas veces, pero también podemos sacar mucha miga y mucha información de toda aquella información jurídica que caiga en nuestras manos. Así que nosotros hoy vamos a comenzar. Pero antes de comenzar, pues vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Y a la vuelta de este pequeño alto en el camino, vamos a hablar de inteligencia artificial y hoy concretamente vamos a empezar a hablar de, bueno, pues todo lo que ocurre en el exterior de ese reglamento europeo de inteligencia artificial que ya hablamos en el programa anterior y vamos a hablar qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que ocurre en el mundo, es decir, fuera de las fronteras europeas. Así que no se marchen porque a la vuelta hablaremos de inteligencia artificial y derecho comparado. De este apacible rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí, sin más caudal que mi fe. Por un amor imposible, días de triunfo soñé, y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. ¿Cómo olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí? Mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar. Camino de la vida yo emprendí sin más caudal que la audacia por bandera y un amor por ideal. Con la fortuna me he desposado, buena compañía para ser soldado. Con la fortuna por compañera, en sus alas vuelo a donde ella quiera. Como un remanso de paz y de amor, en mi agitado vivir, este paraje tan evocador, qué cosas me hace sentir. Es la vida que vuelve de mi humilde niñez. Siento ganas de vivirla otra vez, pero entonces yo volaba como un mísero pardal, y hoy mis alas ambicionan vuelos de águila Regresan ustedes a los micros de Con la Venia Señoría, regresan ustedes a Radio María y en el programa de hoy, como les decía al principio, para los que se incorporan, vamos a hablar de derecho comparado y vamos a hablar de ese derecho comparado dentro de la inteligencia artificial. Les hago un pequeño resumen. Durante todos estos días, estos últimos 3 programas con el de hoy, hemos estado hablando de inteligencia artificial y en los programas anteriores pues hemos hablado principalmente de la responsabilidad legal de las decisiones tomadas por la inteligencia artificial. Hemos hablado también de esa responsabilidad legal dentro del ámbito del derecho civil y dentro del derecho penal, ¿no? Es decir, hablando un poco de, lo titulábamos cuando la máquina decide, ¿no? Para ver un poco esas responsabilidades
tanto penales como responsabilidades civiles. Hemos hablado también a lo largo de estos últimos dos episodios de esa responsabilidad contractual y también de la responsabilidad penal, como les decía, dentro del ámbito de la inteligencia artificial. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo funciona más o menos el algoritmo y los posibles fallos y quién tiene la culpa de si efectivamente esto falla, etcétera, etcétera. Y hemos hablado también del Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, tan de moda últimamente, y bueno, pues con los distintos riesgos que establece este reglamento, que si les recuerdo un poco, pues eran riesgos inaceptables, riesgos altos, limitados, y riesgo mínimo. Bueno, hemos hablado de esas obligaciones, de los sistemas de alto riesgo, qué obligaciones tienen. Sobre todo hemos hablado de las sanciones, les recuerdo, dentro del reglamento de protección de inteligencia artificial y protección de datos. También hemos hablado un poquito que está íntimamente relacionado. Claro, y ahora vamos a hablar de una última parte que nos queda, que es el derecho comparado. El derecho comparado dentro de los modelos de la responsabilidad por inteligencia artificial. Lo hemos titulado así, de esta manera, ¿no? Entonces, hemos visto, hasta ahora, cómo el derecho español y los reglamentos de la Unión Europea intentan dar una respuesta al problema de la responsabilidad por decisiones autónomas de la inteligencia artificial. Pero para comprender mejor hacia dónde podríamos avanzar en toda esta materia, conviene mirar más allá de nuestras fronteras. Tengan en cuenta que Internet, en definitiva, rompió prácticamente todas las fronteras del mundo, salvo en algunos países donde todavía pues existe limitación, pero bueno, ha unido puentes, tenemos comunicaciones mucho más rápidas, podemos hacer investigaciones y trabajar de forma remota desde lugares remotos del mundo, ¿no? Podemos estar aquí en Madrid y resulta que nuestro puesto de trabajo está en Nueva York, y estamos trabajando, en fin, todas esas ventajas que tiene Internet, ¿no? El conectar familias, el conectar empresas, personas. Bueno, pues vamos a quedarnos con la parte positiva. Tiene otras otros inconvenientes muy malos y que se usan para delitos, ¿no? Que hemos hablado aquí muchas veces. Pero vamos a quedarnos con esa parte positiva, ¿no? Bueno, pues desde que entró en funcionamiento Internet, pues todo esto ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces vamos a intentar, hasta ahora pues hemos visto pues el derecho español dentro del ámbito de la inteligencia artificial y bueno, pues como les decía, un poco ligado también al mundo de Internet, porque la inteligencia artificial no deja de nutrirse de la red, en definitiva. Ha cambiado mucho desde aquellos primeros correos electrónicos a aquellas primeras páginas web que hoy podríamos calificar casi de rudimentarias a la actualidad, donde la inteligencia artificial pues está tomando un cariz muy elevado en muchos ámbitos, ¿no? En el ámbito sanitario, como hemos visto en el programa anterior, pero también en el ámbito del derecho, que es el ámbito en el que nos movemos nosotros y en el que, durante estos 3 programas hemos intentado hablar de toda esta problemática y de toda esta nueva situación que se ha creado. Bien, como les decía, hasta ahora hemos visto cómo el derecho español y la inteligencia artificial, el reglamento de inteligencia artificial, intentan dar respuesta al problema de la responsabilidad por decisiones autónomas de la inteligencia artificial. Pero para comprender mejor, digamos que hacia dónde podríamos avanzar, pues conviene mirar, como les decía, más allá de nuestras fronteras, ¿no? Eso que antes les decía yo que Internet ha roto, ¿no? Esas fronteras. El derecho comparado, que es, para que ustedes lo entiendan, es comparar derechos, en definitiva comparar el derecho español con el derecho francés o con el derecho de Estados Unidos o el de Venezuela. Es decir, ese es el derecho comparado. Nos ofrece modelos diversos, unos más pragmáticos, podríamos decir, y otros más normativos, más sujetos a la norma. Todos con lecciones útiles, o sea, de todos podemos sacar conclusiones. Bien, en este bloque que hemos preparado, que es el último bloque, que es el último programa al que vamos a hacer referencia, me voy a detener en 4 jurisdicciones que yo considero muy importantes, que son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. Es decir, ¿qué hacen estos 4 países
en materia de inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues porque representan distintos modos de equilibrar la innovación tecnológica y la responsabilidad jurídica. Es decir, van de la mano. La innovación tecnológica tiene que ir de la mano de la responsabilidad jurídica de esta innovación jurídica, de esta responsabilidad. Por lo tanto, bueno, pues esto sería un poco el preludio de lo que vamos a hablar en la mañana de hoy en materia del derecho comparado y modelos de responsabilidad por inteligencia artificial. Y vamos a comparar o vamos a estudiar un poquito qué es lo que ocurre en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania y en Francia. Si les parece, vamos a empezar por el primero. Vamos a empezar por Estados Unidos, por aquello es el más grande, ¿no? Vamos a ver qué hace Estados Unidos y por dónde van en este camino, por dónde van bueno, los estadounidenses y las autoridades de Estados Unidos en esta materia, ¿no? Estados Unidos, bueno, es el modelo del producto y la innovación sin frenos, lo he titulado así, ¿no? ¿Por qué? Porque es el modelo del producto. Es decir, Estados Unidos va adelante, ¿no? Va adelante y va innovando de una forma pues, que no tiene frenos, de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, vamos a usarlo como ejemplo y vamos a usarlo como comparación a lo que ocurre en España y en la Unión Europea. Bien, el sistema estadounidense es por tradición el más pragmático, es proempresarial. No existe, a fecha de hoy, una legislación federal específica sobre inteligencia artificial, sino un conjunto de normas que, bueno, allí se llaman sectoriales y precedentes judiciales que se aplican de una manera analógica. Es decir, bueno, no existe una norma federal, no existe un conjunto de normas, pero sí que existen normas sectoriales en los distintos estados a lo largo y ancho de Estados Unidos, que en algún momento entendemos que se unificará y que, bueno, se pondrá negro sobre blanco a los distintos modelos que se estén dando dentro de Estados Unidos. Bien, la principal vía de imputación en Estados Unidos es la responsabilidad por producto defectuoso, prevista, digamos, de alguna forma, bueno, pues en la legislación, o en parte de la legislación que podemos encontrar al uso. Cuando un software o un dispositivo basado en inteligencia artificial causa un daño, los tribunales analizan si el producto era defectuoso en su diseño, fabricación o ya tenía advertencias de que esto era así. En otras palabras, el eje no está en la culpa, sino en la seguridad del producto. Si el daño era razonable o razonablemente previsible, podría haberse evitado con un diseño más seguro, y el fabricante responde. No existe o no se exige demostrar dolo ni imprudencia. Basta la existencia de un defecto funcional o informativo. Bien. Un ejemplo clásico es el caso bueno, de Patricia, vamos a llamarla así, contra Toyota en el 2021, donde un vehículo semiautomático activó indebidamente los frenos y provocó un accidente bueno, pues que estuvo involucrado tanto este vehículo como las cuestiones relacionadas con el propio accidente. Ese es el ejemplo clásico de accidente o en fin que cogemos, ¿no? Bueno, pues el tribunal no discutió la culpa del fabricante, sino si el sistema cumplía los estándares razonables de seguridad. Este enfoque puramente objetivo reduce la incertidumbre procesal y protege al consumidor. Sin embargo, esto último tiene un riesgo, que es la fragmentación estatal. Recordemos que estamos en Estados Unidos y que, por lo tanto, pues, bueno, cada estado tiene su propia normativa con respecto a la inteligencia artificial. Y no existe una reglamentación federal que de alguna forma vertebre el conjunto del país. Por lo tanto, cada estado regula de forma distinta la responsabilidad y la prueba, lo que genera en este caso, desde mi punto de vista, una inseguridad jurídica tremenda, porque no existe una norma rectora por parte de las autoridades que de alguna manera vaya a unificar o esté unificando bueno, pues, todo lo relacionado con la inteligencia artificial en materia jurídica. Además, el énfasis en la innovación ha llevado a que muchas empresas
actúen bajo, bueno, pues la lógica de innovar primero y regular después. O sea, primero va la innovación y después regulan. Claro, esto es bastante peligroso porque no existe normativa que de alguna forma ampare esa innovación. Por lo tanto, tendremos un problema serio si a corto plazo no se busca una solución en materia de regulación a nivel federal en todos los Estados Unidos, ¿no? Desde una perspectiva europea, este modelo resulta eficiente a corto plazo, pero arriesgado en términos de derechos y de protección de derechos. Porque, bueno, Europa, como hemos visto, aunque ahora veremos otros países de la Unión Europea, en esta materia protege muy mucho los derechos del consumidor final, los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, bueno, está todavía, digamos, Estados Unidos buscando esa vía de regulación jurídica que también proteja de alguna forma de toda esta cuestión a los propios ciudadanos. Ya hemos visto ese caso de Patricia, la hemos llamado Patricia, contra Toyota en el año 2021, que provoca, bueno, pues el coche que ella conducía provoca un accidente porque se activan indebidamente los frenos y eso provoca un accidente. Aquí no lo resuelven las leyes federales, que ya digo no existen, ni las leyes de los propios estados, sino en este caso es un tribunal quien decide y marca normativa o marca, digamos, jurisprudencia, que lo llamaríamos aquí, con respecto a esa situación, ¿no? Y bueno, pues el tribunal ahí ya apuntó, como decíamos al inicio, que culpaba al fabricante directamente de la situación que había provocado el coche con ese accidente por activar indebidamente los frenos, ¿no? Vaya, falló el algoritmo, si me lo permiten. Bien, como decía al inicio, no existe una normativa clara, por lo tanto, no hay un marco ético uniforme ni garantías que, digamos, velen por una adecuada implementación de los sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir que en Estados Unidos, a modo de conclusión, la reacción se produce solo después del daño, es decir, bueno, pues cuando tenemos la herida nos ponemos la venda, ¿no? No la venda antes de la herida, que sería lo propio, ¿no? Vamos a poner la venda un poquito para regular de alguna manera este tipo de procedimientos. Bien, ¿qué pasa? Vamos a pegar un salto, vamos a cambiarnos de continente y nos venimos a Europa. Vamos a hablar de otro gran país, que es Reino Unido. ¿Qué hace Reino Unido? ¿Qué está haciendo en Reino Unido, no? Vamos a hablar un poco del enfoque casuístico y jurisprudencial, ¿no? que tiene el país de la Gran Bretaña. Pues bueno, si hablamos del sistema británico, está basado en lo que llaman Common Law. Bueno, ya saben que mi inglés es de Ávila, por lo tanto es complicado. No cuentan tampoco con una legislación específica sobre inteligencia artificial, pero sí con una jurisprudencia ya muy rica sobre inteligencia artificial relacionada con la negligencia, el deber de cuidado y la previsibilidad. Es decir, ya sí existe este tipo de enfoque, ¿no? Es decir, la figura central es en inglés el duty of care, el deber, digamos, de alguna forma de actuar con prudencia razonable para evitar daños previsibles a terceros. Si una empresa desarrolla o utiliza un sistema de inteligencia artificial y no adopta las medidas necesarias para controlar sus riesgos, pues puede ser considerada negligente, incluso sin violar ninguna norma ética. Esto es muy importante, ¿no? En el año 2021, el gobierno británico publicó el documento donde se regula de alguna forma, es un documento que pretende regular, la inteligencia artificial dentro de su ámbito, ¿no? Regular el uso y no la tecnología es lo que
pretende hacer con un documento publicado en el año 2021, regular el uso y no la tecnología. Dentro de cada ámbito, ¿no? El ámbito sanitario, el ámbito del transporte, de las finanzas, de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es decir, Inglaterra, como decíamos al inicio, no tiene una base normativa muy específica, pero sí que tiene ya una jurisprudencia muy, muy amplia, ¿no? Un ejemplo ilustrativo lo encontramos en los sistemas de reconocimiento facial usados por la policía británica. En el caso de Bridges contra Soud, del año 2020, el Tribunal de Apelación declaró que el uso indiscriminado del reconocimiento facial viola los derechos a la privacidad y a la ley y a la igualdad ante la ley. El fallo no se basó en la tecnología en sí, sino en la forma en que se utilizó esa tecnología. Por lo tanto, bueno, vemos como en Reino Unido ya avanza mucho, aunque son los tribunales realmente los que avanzan en esta regulación que van, digamos, imponiendo a base de impartir justicia. Volvemos un poquito al ejemplo de Estados Unidos. Una vez que se produce el daño, bueno, pues ya tomamos digamos, de alguna forma tomamos el cambio normativo, tomamos el remedio para que corregir ese daño o resarcir ese daño. Es decir, quizá habría que regular antes de que se produzca ese daño, a todas luces muchas veces inevitable, pero bueno, sí tener una base regulatoria anterior para, de una forma preventiva, no tener que regular a posteriori ya con el daño provocado, ¿no? Bueno, el fallo de este caso, como decíamos, se basó en la tecnología, no se basó en la tecnología, sino en la forma en la que se utilizó la misma, decíamos, ¿no? Este precedente refleja un poco la filosofía británica. No se prohíbe la herramienta, no estamos prohibiendo la máquina ni la inteligencia artificial, pero se exige un uso proporcional y transparente de esa máquina, de esa inteligencia artificial. Ven ustedes que entronca con el reglamento europeo de inteligencia artificial, ¿no? Es decir, la transparencia, la proporcionalidad, es decir, todo esto ya viene, digamos, de alguna forma ligado, ¿no? Aunque Inglaterra ya no está en la Unión Europea, pero bueno, también se puede y se debe mirar en la normativa de otro tipo de estados que, en fin, que la rodean y que también la enriquecen, ¿no? Bien, aplicando el contexto español, el modelo británico evita, digamos, poner todavía la venda, ¿no? Por lo tanto, invita, digamos, a confiar más en la jurisprudencia y en la interpretación judicial que en la, bueno, vamos a llamarlo hiperregulación, ¿no? Es decir, vamos a llamarlo la regulación excesiva mediante leyes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es verdad que Estados Unidos todavía no ha llegado a este punto, pero Inglaterra sí, y por lo tanto, pues tiene mucha jurisprudencia relacionada con este ámbito. Nuestro sistema, sin embargo, es menos flexible, porque el derecho continental exige mayor previsión normativa. Es decir, el derecho de la Unión Europea y el derecho español exige mayor previsión. No olvidemos que venimos del derecho romano y que prácticamente toda la Unión Europea se rige por ese derecho romano, esa base, y el derecho romano fundamentalmente son normas, ¿sí? Son normas que se ponen antes de que se produzca el daño, y cuando se produce el daño ya sí son los tribunales los que empiezan, digamos, a enmendar la plana, a corregir esa norma o a corregir ese daño y a ir guiando situaciones. Pero previamente ya hay una base normativa que nos lleve a tomar una decisión, o que los tribunales puedan tomar una decisión en materia, en este caso, de inteligencia artificial. Aún así, la experiencia británica demuestra que una regulación basada en principios puede ser tan efectiva como una regulación más detallada. No nos vamos a quedar con esto. Y vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta vamos a hablar de los dos últimos países que nos quedan por tocar, que son ya un poquito más cercanos a España, que es Alemania y Francia. Vamos a ver qué hacen estos dos países con respecto a la inteligencia artificial. No se marchen, porque a la vuelta vamos a continuar hablando de este último capítulo, del tercer capítulo que hemos hecho en Radio María, hablando de inteligencia artificial.
Están escuchando en Radio María Con la Venia Señoría, con David Gómez. Regresamos a Radio María, regresan ustedes a Con la Venia Señoría. Estamos hablando de inteligencia artificial, es el tercer capítulo, el tercer programa que dedicamos a hablar de una forma, digamos, sistemática. Y bueno, pues me están ustedes aguantando la mañana de hoy, igual que los otros tres programas, hablándoles yo solo de inteligencia artificial y de lo bueno, de aquello que he podido averiguar o entender e intentar transmitirles. Bien, estábamos hablando en la mañana de hoy del derecho comparado entre 4 países con respecto a España, ¿no? Hablábamos de Estados Unidos, hemos hablado al inicio, y de Inglaterra también. Bien, países anglosajones, ambos dos. Países que se basan en derecho anglosajón, donde la inmensa mayoría de las veces prima las decisiones judiciales, salvando la distancia, con respecto a la normativa rigorista que tiene el derecho romano, ese derecho de implantación en todo el continente. Por lo tanto, vamos a hablar de qué hace Alemania y de qué hace Francia en esta última etapa del programa. Vamos a empezar por Alemania. Alemania lo vamos a titular el rigor dogmático, ¿no? Es decir, los alemanes siempre son muy dogmáticos en materia legislativa. El rigor dogmático y la responsabilidad objetiva. Lo hemos titulado así a este gran país. Bien, Alemania representa la tradición dogmática y sistemática del derecho continental. Desde hace años, la doctrina germana viene trabajando en la idea de una responsabilidad objetiva por sistemas autónomos. Miren, yo lo tengo puesto esto en alemán. Me van a permitir que no se lo lea en alemán, porque no tengo ni idea. La traducción es responsabilidad objetiva por sistemas autónomos. Y en alemán, pues si ustedes saben alemán, les ruego que lo traduzcan porque es para mí de nombre impronunciable. Bien, el fundamento es el mismo que rige para la circulación de vehículos o la energía nuclear. Quien introduce en el tráfico jurídico un riesgo extraordinario debe responder por él, aunque no haya culpa. Fíjense, hemos hablado
de la circulación de vehículos y de la energía nuclear, y de introducir un riesgo en el tráfico jurídico. Es decir, cuando algo nuevo, novedoso, entra en circulación dentro del mundo jurídico en Alemania, ese riesgo que se pone en marcha ya se dice que quién debe de responder por él, aunque no haya culpa. Es decir, será quien ha metido ese riesgo en circulación en el tráfico jurídico. Por tanto, el fundamento, como decíamos, es el mismo para la circulación de vehículos o la energía nuclear. Quien introduce el riesgo en el tráfico jurídico se va a responsabilizar de él. Bien, el Código Civil alemán ya contempla en su artículo 823 la obligación de indemnizar por actos ilícitos, y su jurisprudencia ha ampliado esta regla a situaciones donde el daño proviene de tecnologías peligrosas. Aplicar, lógicamente, este artículo a la inteligencia artificial. Por lo tanto, ya se aplica. La propuesta más avanzada proviene, en este caso, la propuesta que Alemania tiene más avanzada proviene de un organismo que se llama Consejo Alemán de Ética Digital. Bien, en el año 2022 propuso crear un fondo de responsabilidad algorítmica financiado por los fabricantes. ¿Para qué? Para indemnizar a las víctimas de los errores del algoritmo. Ya saben ustedes que el algoritmo, esos unos ceros que, digamos, la máquina piensa, pues Alemania en este caso dijo, bueno, vamos a hacer un fondo de responsabilidad, y este fondo tiene que ser regado económicamente por aquellos fabricantes que pongan en marcha máquinas de inteligencia artificial en el mercado, bien sean máquinas de sanidad, bien sean máquinas jurídicas, bien sean máquinas de vehículos o de fabricación de vehículos, en fin, todo aquello que la inteligencia artificial pueda desarrollar. Entonces serán los fabricantes los que inyecten dinero a ese fondo. ¿Para qué? Para que si hay una responsabilidad, si ocurre algo, ese fondo responda por ello. Vaya, salvando las distancias, es como el fondo de compensación del seguro. Seguro que han escuchado ustedes hablar alguna vez, ¿no? ¿Esto quién lo hace? Pues esto es el fondo de compensación de seguros. Vale, pues ya está. Es decir, o el Fogasa, bueno, esto es un ejemplo un poco dramático, pero bueno, es un fondo al que contribuye, en este caso, los fabricantes para cubrir determinadas responsabilidades. Por tanto, el modelo alemán se basa en 3 pilares: la responsabilidad objetiva del operador o fabricante, el seguro obligatorio para sistemas de riesgo, es obligatorio que tengan un seguro, imagínense lo que cuesta la prima de ese seguro, no lo quiero ni pensar. Un fondo común de compensación, que es este fondo de responsabilidad algorítmica que el Consejo Alemán de Ética Digital puso en marcha, y junto a estas 3 cuestiones, Alemania pivota la responsabilidad y un poco el marco jurídico de la inteligencia artificial. Bien, en mi opinión, este enfoque es el más coherente con el espíritu del derecho europeo. Es decir, el derecho europeo busca la claridad, la transparencia, que podamos ver la trazabilidad del algoritmo para llegar, digamos, a comprender dónde estuvo el fallo y de quién es el responsable. Aquí directamente ya apuntamos responsables a los propios fabricantes, que sean los que se tendrán que hacer cargo, digamos, de que su algoritmo funcione correctamente. Por lo tanto, como decía, este enfoque es el más coherente con el espíritu del derecho europeo y reconoce reconoce que es inevitable el riesgo, es decir, el riesgo es inevitable, pero asegura que la víctima no quede desprotegida. Es decir, entendemos que el riesgo es inevitable, pueden fallar, todos fallamos, las máquinas también fallan, pero al menos que la víctima o quien, en fin, tenga ese daño o haya padecido ese daño esté absolutamente protegida, o al menos protegida por materia de seguros, de fondos de compensación, etcétera. En definitiva, con dinero, porque es la única forma de compensar probablemente a alguien, porque alguien que ha perdido a alguien, lógicamente no se le puede devolver a ese alguien, pero sí compensarle económicamente, aunque esto sea, digamos, en fin, algo monetario, algo económico. Bien, España. España podría perfectamente avanzar en esa dirección, adaptando el artículo 1902 y siguientes del Código Civil
para incluir un régimen especial de responsabilidad tecnológica. Es decir, España, como ya les digo, ya tiene una agencia de inteligencia artificial, que si ustedes recuerdan ya les conté que estaba en La Coruña, y que, bueno, pues está avanzando en este tipo de normativa conjuntamente con la Agencia de Protección de Datos, porque son dos agencias que van a empezar a trabajar o que ya están empezando a trabajar de una forma coordinada, ¿no? Porque en definitiva están interrelacionadas ambas dos. Pero sí que es verdad que España en este punto hay que decir que es un pionera, ¿no? Al haber montado ya una agencia que empieza a regular este tipo de cuestiones junto con el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Bien, vamos a hablar del último de los países que nos queda. Vamos a hacerlo un poquito rápido, que en este caso es Francia, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Vamos a hablar de Francia y yo lo he titulado aquí El equilibrio entre innovación y protección. Eso es el resumen de lo que hace Francia, ¿no? El derecho francés podemos decir que combina elementos del modelo alemán con una aproximación más pragmática. Desde la reforma del Código Civil del 16 en Francia, la responsabilidad extracontractual se centra en la noción de culpa y del daño anormal. Sin embargo, la jurisprudencia gala ha ido ampliando los casos de responsabilidad sin culpa, en sectores sobre todo tecnológicos y sanitarios. En el año 2021, el Consejo de Estado, la máxima jurisdicción administrativa francesa, pues emitió un dictamen sobre la inteligencia artificial en la aplicación o en la acción pública. Reconoció que las administraciones que utilicen sistemas automatizados deben de garantizar siempre una decisión humana final. El principio de supervisión humana efectiva se ha convertido desde entonces en una exigencia estructural del derecho francés. Es algo lógico. Es decir, si usted está emitiendo resoluciones judiciales, resoluciones administrativas basadas en inteligencia artificial, la última palabra la tiene que tener una persona. Alguien que vea, corrija y al menos decida si eso que la máquina ha dicho es conforme a derecho o es conforme a derecho administrativo o no. Por tanto, esto es algo fundamental desde mi punto de vista. Además, Francia impulsa el concepto de inteligencia artificial de confianza. Yo todo esto lo tengo en francés, pero no se lo leo tampoco, porque comprenderán, si mi inglés es de Ávila, pues mi francés debe de ser de Antequera y el inglés, como les decía, de Ávila, y el alemán ya ni les cuento. Pues bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Inteligencia artificial de confianza. En francés suena mucho mejor. Que une seguridad tecnológica, este concepto, y legitimidad social. El Estado promueve la innovación, pero bajo un marco ético obligatorio, lo que ha dado lugar a iniciativas públicas de certificación y a laboratorios de prueba ético-jurídicas. En resumen, para no liarnos mucho, el modelo francés integra el riesgo tecnológico dentro de la noción de interés general. El Estado no se limita a sancionar, sino que orienta el desarrollo tecnológico hacia una responsabilidad social. Y por último, si me lo permiten, vamos a hablar del derecho español, ¿no? Es decir, de las enseñanzas que podemos tener dentro del derecho español, ¿no? Comparando los modelos que les hemos dicho la mañana de hoy, podemos extraer varias conclusiones que son relevantes para España, ¿no? Las hemos resumido en 4. La primera, del modelo estadounidense. Bueno, aprendemos que la importancia de la responsabilidad objetiva del productor y la agilidad judicial, pero también aprendemos que el riesgo de desprotección pues puede ser algo muy importante, ¿no? Por tanto, priorizar la innovación sobre los derechos es algo que nos coge. Así que aprendemos que la importancia de la responsabilidad objetiva del productor es importante y que la agilidad judicial también, pero quizá priorizar la innovación sobre los derechos y la legislación quizá no tanto. Bien, del modelo británico podemos extraer que la utilidad de una regulación flexible y basada en principios, puede ser importante, ¿no? Confiando en la labor judicial como un instrumento de control, es decir, los jueces como instrumento de control. Del modelo alemán, que decíamos que era el más pragmático, hay que tomar un poco la solidez del régimen objetivo, ¿no? Ya hemos visto que lo tienen bastante bien estructurado.
y la propuesta de seguros o fondos de compensación. Una idea perfectamente trasladable a nuestro propio sistema, ¿no? Al sistema español. Y por último, del derecho francés podemos destacar o podemos aprender la necesidad de integrar la inteligencia artificial en una visión pública y ética, donde la supervisión humana sea un principio estructural. Yo creo que estos 4 puntos son los que podríamos resumir como derecho comparado dentro de la Unión Europea. Por hacer un poco un cierre, ¿no? El estudio del derecho comparado nos enseña que ningún país tiene aún la respuesta definitiva, al menos los que hemos analizado, ¿no? Pero que todos coinciden en una idea central. La inteligencia artificial no puede quedar fuera del control jurídico, bajo ningún concepto. El reto no es atribuirle personalidad, sino construir mecanismos que aseguren que los daños derivados de su actuación no queden impunes y no se reparen. Por tanto, ese, digamos, es uno de los objetivos del control jurídico, ¿no? Cada sistema de los que hemos visto busca ese equilibrio a su manera, pero la tendencia general es clara. Mayor objetivación de la responsabilidad, mayor transparencia y un papel reforzado de la supervisión humana. Bien, pues nos quedamos aquí, no tenemos tiempo para más. Darles las gracias por haber aguantado estos 3 programas seguidos de inteligencia artificial. Les prometo que este es el último. Avanzaremos seguramente en próximos capítulos. Invitaremos a nuestros micrófonos a distintos abogados que nos puedan ir dando luz. Tendremos que llamar a nuestra queridísima abogada María Tena para que nos hable de inteligencia artificial y protección de datos, porque ya me han escuchado que va interrelacionado en este asunto, así que la invitamos desde aquí a que, seguro que nos está escuchando, se venga por aquí una mañana y nos cuente cosas relacionadas con la protección de datos a nuestro programa, y seguro que pues lo va a hacer genial, porque ya lo hace fenomenal. Hace mucho tiempo que no viene por aquí, es que ha sido mamá y anda un poco ocupadilla, pero vamos a intentar que venga a vernos. A lo mejor si nos trae al niño, pues así podemos hacer el programa los 3. Bueno, pues la invitaremos a ella también a que participe en este programa, como os decía. Gracias a todos ustedes, nos marchamos, volvemos dentro de 15 días, el próximo lunes. No se marchen de aquí porque a continuación viene Revista Diocesana y después los informativos. Ya saben que si quieren estar informados tienen que escuchar Radio María, porque lo entenderán ustedes todo fenomenal y tendrán ustedes las noticias de España y del mundo a la mano y al alcance en un pispás. Así que quédense en la sintonía de Radio María. Nosotros, como les decía, volvemos dentro de 15 días. Ya saben que pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico conlavenia@radiomaria.es. Se lo repito, conlavenia@radiomaria.es. También a través de la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Y, como les decía al inicio, también nos pueden escribir cartas a la dirección postal, que es Avenida del Paseo de Lanceros número 2, al programa Con la Venia Señoría en Radio María España, Madrid. Bien, menos por señales de humo, como ven ustedes, pueden ustedes contactar con nosotros de muchas formas. Gracias un lunes más por compartir con nosotros. Espero que aquellos que estén de puente, a los madrileños, pues disfruten de este mini puente de Nuestra Señora de la Almudena, y a todos los demás oyentes, pues que disfruten del lunes. Nosotros nos vamos, no sin antes decirles que si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días. Les hemos ofrecido en Radio María Con la Venia Señoría, un programa dirigido por David Gómez.